Muy buenas tardes. Vamos a dar apertura al encuentro de Integrando Ciencia y Espiritualidad de la Sociedad Argentina de Salud y Espiritualidad de la Asociación Médica Argentina. Son todos muy bienvenidos y hoy tenemos la presencia de la doctora Patricia Fátima Vázquez, quien nos va a hablar sobre emociones y espiritualidad. La doctora Patricia Vázquez es médica especialista en psiquiatría, especialista en cardiología, psicoterapeuta transaccional, psicoterapeuta ontológica, vicepresidenta de la Sociedad Argentina de Salud y Espiritualidad de la Asociación Médica Argentina, es directora del posgrado Salud Mental, Espiritualidad e Intercultura del Hospital Rivadavia, es directora de CREA, Centro de Reeducación Emocional y Autodeterminación. Adelante, Patricia. Bueno, gracias Raquel. Em, para preparar esta charla, a mí me cuesta bastante bajar al papel lo que pienso, ¿sí? Porque tengo ideas y las voy sumando, entonces cuando tengo que bajarlo me resulta a veces complejo. Esta fue una de esas charlas que me resultó compleja, ¿sí? Así que yo voy a arrancar como con un gráfico donde voy a plantear de lo que quiero hablar, después voy a exponer lo que quiero hablar y al final volvemos a hablar de esto, ¿sí? En realidad el título es la importancia de las emociones en la espiritualidad. Eh, ¿Por qué este tema? Porque observando gente que practica la espiritualidad y gente que va a la iglesia o va a algún templo, lo que estuve observando fue que depende de donde yo me comunico, con qué emociones yo me comunico en mi espiritualidad, van a ser los resultados que yo tenga de mi vivencia espiritual, ¿sí? Este gráfico me encantó porque todo eso para mí representa la espiritualidad, ¿sí? El gráfico que quiero este es el gráfico inicial donde yo trabajo con el análisis transaccional y las nuevas ciencias de la conducta. Desde el análisis transaccional, nuestra psique está formada por un estado del yo padre, un estado del yo adulto y un estado del yo niño. Entonces vamos a hablar del niño fundamentalmente. Este niño es en donde están las emociones, tanto auténticas como sustitutivas. Y este niño es el componente biológico de nuestra personalidad. Y si hablamos del componente biológico dentro de la espiritualidad, tenemos en cuenta el corazón. Y dentro del corazón tenemos en cuenta el campo electromagnético del corazón, que es el más grande de todo el cuerpo, y la coherencia cardíaca. Estos dos aspectos de nuestro corazón van a lograr que yo mejore mi inteligencia espiritual, que tenga más a flor de piel mi inteligencia espiritual. Entonces ahora, y la inteligencia espiritual la vamos a fomentar también a través de la meditación. Vamos a recordar un poco qué es la inteligencia espiritual, ¿sí? Que consiste en varios componentes como la capacidad de trascender lo físico y material, la capacidad de experimentar estados elevados de conciencia cotidianos, la capacidad de utilizar recursos espirituales para resolver problemas de la vida cotidiana. Es la implementación de un conjunto de herramientas para llegar a una vida más productiva y más significativa. Hay muchos autores que hablan y escribieron sobre inteligencia espiritual. Yo tomé los que a mí me resultan más interesantes, ¿no? Dana Suar y Ann Marshall para mí son los pioneros. Ellos fueron los primeros que hablaron de la inteligencia espiritual. Para ellos es la inteligencia primordial. Digamos que la inteligencia espiritual es la más vieja de todas las inteligencias, pero es la más nueva en cuanto a cómo fue estudiada, ¿sí? Dana Soar acuñó el término de inteligencia espiritual en una conferencia en Malasia en 1997. Y según ella, la inteligencia espiritual se relaciona con el propósito, la visión y el valor de nuestro ser. Ella cree firmemente que los seres humanos tenemos este valor, la inteligencia espiritual. Ella dice que está incrustada en el cerebro. Yo creo que está incrustada en el cerebro y en el corazón, fundamentalmente, ¿sí? Fue la primera que relacionó la inteligencia espiritual con la física cuántica, ¿sí? Porque ella dice que la física cuántica nos proporciona una comprensión de la conexión mente-cerebro, que no solo está completamente de acuerdo con la intuición y el sentido común, sino que también describe la forma en que los procesos mente-cerebro actúan para moldear las actividades de nuestro cerebro al servicio de nuestras ideas.
¿Ustedes se acuerdan cuando yo di la charla de coherencia cardíaca del estudio que hicieron en el Marhatz Institute de California sobre la electrofisiología de la intuición? Que ahí también hablamos de física cuántica. Según Ian Marshall y Dana Suar, la inteligencia espiritual se distingue por las siguientes características. Tengan en cuenta lo que dije al inicio del estado del yo niño, ¿sí? La capacidad de ser flexibles, poseer un alto nivel de conciencia de sí mismo, capacidad de ser inspirados por visiones y valores, reluctancia a causar daños innecesarios, tendencia a ver las relaciones entre las cosas, tener una mirada holística, marcada tendencia a preguntarse por qué, para qué, sí, o sea, buscar respuestas fundamentales, y facilidad para estar contra las convenciones. Emmons, que también para mí es uno de los pioneros, él define la inteligencia espiritual como el uso adaptativo de la información espiritual para facilitar la resolución de problemas cotidianos y el logro de metas. Él dice que a través de la inteligencia espiritual podemos calmar la psique. Él dice que la inteligencia espiritual nos permite la integración de la personalidad. Frances Vaughan, que también para mí es un referente en inteligencia espiritual, dice que puede ser cultivada a través de preguntas fundamentales, la indagación, la práctica y las experiencias espirituales. Considera que la inteligencia espiritual es necesaria para discernir sobre las decisiones espirituales que contribuyen al bienestar psicológico y a una mejor salud. Explica que la psicoterapia y la espiritualidad son dos aspectos complementarios del desarrollo humano y que van a lograr mejoras a nivel físico, psíquico, emocional, existencial y espiritual. O sea, la inteligencia espiritual es un poder innato del ser humano. Exige desarrollo y ejercitación. Transformación de la persona exige una labor sobre uno mismo, un trabajo sobre el propio yo. Esto, al que puse acá, tiene que ver con esto de volver al niño y tener en cuenta qué siente mi niño, qué emociones están atraviesan a mi niño. Para poder desarrollar mayor inteligencia espiritual a partir de las experiencias espirituales, uno debe buscar conscientemente la comprensión y el trasfondo de dichas experiencias, logrando integrarlos eficazmente en su vida y en el entorno inmediato. La inteligencia espiritual es la capacidad de actuar con conductas virtuosas, basadas en la gratitud, en la humildad, en la compasión, en la sabiduría y en el amor universal. Si nosotros nos ponemos a mirar a los nenes chiquititos, la mayor parte de los nenes chiquitos sienten esto. No nos olvidemos que el ser humano nace 100% sano, ¿sí? Es la inteligencia del ser profundo, es curativa y sanadora. Una persona espiritualmente inteligente se caracteriza por los siguientes puntos. Esto lo dice Toralba, que también es un referente. Antes de seguir, les recuerdo que la inteligencia espiritual abarca el coeficiente intelectual, la inteligencia emocional y las inteligencias múltiples. Sería la inteligencia que abarca todo y que tiene en cuenta la moral y la ética. Toralba dice, buscar la profundidad de las relaciones, tratar de ver aquello que lo une a otras personas, relativiza las diferencias, lo importante no es lo que nos separa, lo importante es lo que nos une, goza intensamente de la belleza que se revela en el mundo, un amanecer, un atardecer, el color de los árboles, el color de los ojos de las personas, el color de la piel, experimenta un bagaje interior muy abundante, comprende que él no es el único ser humano en este mundo, tiene una conexión con todo lo que existe porque intuye los elementos que unen. Experimenta el deseo de darse tal como es, sin complejos ni sentimientos de culpa. ¿Cómo podemos desarrollar nuestra inteligencia espiritual? Practicar la soledad, es decir, una soledad ocasional. Disfrutar o valorar el silencio interior, disfrutar de la contemplación práctica, de la meditación. Intentar alcanzar una comprensión más profunda de las cosas, es decir, no quedarse en lo superficial, preguntarse siempre qué existe detrás de esto. Gozar de la faceta espiritual en el arte, deleitarse con la música, ejercer la solidaridad,
hablar en profundidad con los demás, leer a los grandes maestros espirituales, practicar ejercicio físico con regularidad ayuda a superar los propios límites y expresar mejor las emociones. Todos adhieren en su descripción a la importancia de las emociones en la espiritualidad. Busan, que también es un referente, habla de 10 dones de la espiritualidad, de la inteligencia espiritual. Conseguir una visión global de la vida, explorar los propios valores, plantearse la visión y el propósito de nuestra vida, ser compasivo, comprenderte a ti mismo y a los demás, estar dispuesto a dar y recibir caridad y gratitud, desarrollar el sentido del humor, volver al patio del recreo, practicar algún ritual y vivir en paz. Desarrollar el poder del amor. Eso era todo lo referente a la inteligencia espiritual, ¿sí? Ahora voy a hablar de la corriente teórica que yo utilizo, que es la corriente del análisis transaccional, que es el doctor Eric Berne, que es contemporáneo, murió en 1971 y desarrolló su teoría en 1958. Él habla de 3 estados del yo, del padre, del adulto y del niño. Y él habla de que el niño tiene la capacidad de sentir 5 emociones auténticas: alegría, miedo, tristeza, amor y rabia. Cuando nace el ser humano tiene la capacidad de sentir esas 5 emociones, sentirlas, percibirlas, intuirlas y compartirlas. A medida que vamos creciendo, por el medio familiar en el que crecemos, se van formando las emociones sustitutivas. Una emoción dura entre 80 y 120 segundos. Estadísticamente el promedio son 90 segundos, ¿sí? Cuando pasa ese tiempo, ya dejamos de hablar de emoción auténtica y hablamos de estados emocionales, producto de nuestros pensamientos, ¿sí? Cuando hablamos de emociones sustitutivas, Verne decía, una persona actúa y siente no de acuerdo con lo que las cosas realmente son, sino de acuerdo con su imagen mental de la realidad. A esto hablamos de estados emocionales, ¿sí? Esto es lo que acabo de escribir: padre, adulto, niño. Las emociones auténticas se sienten en el niño libre, ok, porque todos tenemos un circuito negativo y un circuito positivo de conducta. Yo voy a hacer fundamentalmente hincapié en el niño libre, ok, que es el que tiene emociones auténticas. Las emociones auténticas, como yo le decía, duran promedio 90 segundos, y cuando empezamos a tener estados emocionales que duran mucho en el tiempo, se transforman en emociones sustitutivas o rebusques. Acá tiene un ejemplo: la alegría y el placer se puede sustituir por culpa, ansiedad, falso miedo y falsa tristeza. El afecto u amor se puede sustituir por inadecuación, ansiedad, falsa rabia, celos. El miedo se puede sustituir por falsa alegría, y así el resto de las emociones. Esto no es 100% así. Estadísticamente, estas son las emociones sustitutivas más frecuentes de las emociones auténticas, ¿sí? En general, una persona que tiene culpa o que siente culpa está evitando sentir rabia o bronca. Y en general, una persona que siente ansiedad está evitando conectar con el miedo. Y también, según cuál sea mi posición existencial, Verne describe 4 posiciones existenciales: desvalorizado, paranoide, maníaco y nihilista, y en base a eso también van a ser los rebusques. La realidad es que para Verne uno debería tener una posición existencial realista, donde yo estoy bien y los demás están bien, y viceversa. Y acá lo que vemos son distintas emociones sustitutivas según las distintas posiciones existenciales. En base a esto, hablando de emociones, pasamos a hablar del doctor David Hopkins, que es un neuropsiquiatra que en 1996 él describió o armó el mapa de las emociones de la conciencia. Y a cada emoción pudo medir, ¿sí?, la vibración de cada emoción. ¿Y qué pasa con esas emociones y con la vibración de esas emociones? Él habló de emociones dolorosas, hay que dejarlas ir, porque nos impiden conectar con nuestra espiritualidad. Él habla de frecuencia y salud, ¿sí? Si yo vibro con emociones altas, de una alta frecuencia, voy a tener garantizada mi salud. Las emociones bajas, de baja frecuencia, generan enfermedad.
Después habla de energía atractiva o energía electromagnética, que según como yo vibro, voy a atraer a la gente que vibra de la misma manera. Si yo vibro alto, voy a atraer gente que vibre alto y viceversa, ¿no? Si vibro bajo, pasa lo mismo. Y después la aceptación y gratitud, esto de poder aceptar las emociones que uno tiene, porque si uno no acepta las emociones que siente, no las va a poder cambiar, ¿sí? Y ser agradecido, él habla de que la gratitud es una de las emociones que vibra más alto, ¿sí? Que tiene mayor impacto en nuestro cuerpo. Y después, la ley de receptabilidad. Esta ley, él hace mención como el agua. El agua se puede transformar en hielo, el agua se puede transformar en gas. De esa misma manera, yo puedo transformar mi entorno. Si yo vibro alto, con emociones altas, voy a lograr mejores cosas en mi entorno cercano, desde que me aumenten el sueldo, tener mejor calidad laboral, llevarme bien en mis vínculos primarios, ¿sí? O sea, él habla mucho de la ley de receptibilidad. Este es el mapa de las emociones. Yo lo traje más que nada para que vean las emociones, cómo vibran, las emociones que llama emociones de poder, como la comprensión, el perdón, el optimismo, la confianza, ¿sí? La serenidad. Y después habla de emociones de fuerza, que son las que vibran más bajo, ¿sí? La culpa es una de las que vibra más bajo, la humillación, la desesperación, ¿sí? Y después habla de esto, que según las distintas emociones que yo tengo, voy a tener los resultados en mi vida cotidiana. Las emociones que vibran más bajo me van a dar inacción, hiperactividad, mientras que las emociones que vibran más alto me van a dar felicidad y productividad, máximo rendimiento sin estrés y sincronicidad y resultados extraordinarios. Esto es lo que él llama la ley de receptividad, ¿no? Y esto es más o menos lo mismo. Esto sería a nivel más bajo de espiritualidad y Omega es el nivel más alto y vemos cómo vibran todas las emociones, ¿sí? Volvemos a que la paz, la iluminación, la alegría, el amor son los que dan mayor nivel de vibración. Bueno, y ahora vamos a hablar un poco del componente biológico de la personalidad, que es el niño es el componente biológico de la personalidad, y yo lo hice mención al corazón. Todos esto ya lo conocen. Esto es, si yo tengo pensamientos, emociones positivas, voy a generar estas ondas perfectas. Si yo tengo emociones displacenteras, voy a generar ondas caóticas, ¿sí? Y la coherencia psicofísica es importante porque es la que permite que todos los sistemas de nuestro organismo funcionen en sincronicidad, ¿sí? Este es el estudio que se hizo en el Heart Smart Institute, donde se pusieron al niño con su perra a distancia y se vio que por el solo hecho de verse y en la cercanía, sus dos corazones funcionaban sincrónicamente. Acá estaban a la distancia, acá los unieron y acá estaban a la distancia. O sea, dos seres vivos que se aman pueden al unísono lograr coherencia de sus dos sistemas, ¿sí? El amor intercambiado entre seres vivos de cualquier tiempo, no tiene que ser dos humanos, crea cambios en nuestro ritmo cardíaco que influyen en nuestra manera de actuar. Bueno, esto es, si yo tengo emociones placenteras, voy a tener estas ondas que mejoran mis funciones cognitivas, y si tengo emociones displacenteras, voy a tener un enturbiamiento de mis funciones cognitivas. Entonces, la coherencia psicofísica o coherencia cardíaca genera reducción notable del diálogo interno, una percepción de la reducción del estrés, aumento del equilibrio emocional, mejora la claridad mental, mejora el discernimiento intuitivo y mejora el rendimiento cognitivo. Y a su vez tenemos todo el mejoramiento biológico, baja el cortisol, aumenta la DEA, aumenta la inmunoglobulina A, mejora el sistema autónomo y mejora las tasas, mejora el desarrollo cognitivo, la claridad mental fundamentalmente. O sea, coherencia cardíaca implica unión entre el cerebro y el corazón, la mayor comunicación se da del corazón al cerebro, implica poder cambiar nuestra anatomía, aumenta la comunicación corazón-cerebro. El corazón está emitiendo todo el tiempo sonidos, ondas de presión, de color, de luz, señales eléctricas y electromagnéticas. Las recibe todo el tiempo todas las células del cuerpo a través del sistema circulatorio. Bueno, esto no importa.
Y esto es lo que pasa cuando yo tengo emociones placenteras y emociones displacenteras. Las emociones placenteras me van a dar un campo electromagnético armonioso con forma toroide, que es una figura de geometría sagrada, y las emociones displacenteras me van a dar este campo electromagnético. Y esto, que me pareció muy bueno, este es el campo electromagnético cuando se siente amor, y este es el campo electromagnético cuando se siente miedo, ¿sí? O sea, cambia radicalmente el tamaño del campo electromagnético. Entonces, a mí me encantó esta diapositiva porque la farmacia está adentro de uno. Enfocarte en el presente, rodeate de personas positivas, a favor sin importar a quién, medita, sea agradecido, utiliza palabras constructivas, descansa, hace ejercicio, escucha música que te sube el ánimo. Gran parte de todo esto, que sería nuestra farmacia, depende de nuestro niño interno. No sé si la mayoría, pero un gran porcentaje. Entonces, volviendo a la imagen inicial, nuestro niño interno, que es el responsable de nuestras emociones placenteras o displacenteras, que a su vez es el componente biológico de la personalidad, se podría entender que es el responsable de nuestro corazón, y que nuestro campo electromagnético y nuestra coherencia cardíaca depende de las emociones placenteras y que vibren alto, nos va a hacer mejorar nuestra inteligencia espiritual, tenerla más a flor de piel y aumentarla junto con la meditación, y esto va a mejorar a nosotros y a todos nuestros vínculos. Espero haber sido clara, intenté hacerlo de la manera más clara posible. Excelente, Patricia, clarísimo. Claro, esta es las ideas que fuiste uniendo me encantaron, tanto los conceptos tan claros de emociones viniendo de transaccional, toda tu investigación de la inteligencia espiritual y de el campo electromagnético que tiene que ver con esta expresión biológica, ¿no? Em, bueno, damos apertura al espacio de preguntas, de preguntas. A mí me parece importante unir las emociones con la vibración. Como yo siento, yo vibro y así va a ser mi mundo externo. Y a mayor vibración, mayor conexión con la espiritualidad, por ende aumenta mi inteligencia espiritual. Aumenta. La tengo más a flor de piel, ¿sí? Y Totalmente. gran parte de eso depende de nuestro niño, 100%, ¿sí?